Volvemos a los periodistas. Estamos platicando con Carlos Pérez Ricart. Él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. También es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE y estábamos platicando con él en el anterior bloque sobre cómo opera en México la DEA, cómo ha actuado la DEA ante el caso de Genaro García Luna, y también estábamos platicando antes de irnos al corte sobre qué tanto la DEA puede abonar, ha abonado o no puede abonar. Alejandro estaba a punto de formular esa pregunta, a la pacificación del país. Alejandro, tú ibas a formularle una pregunta en ese sentido. Sí, bueno, yo quería en realidad orientarla hacia las políticas del presidente López Obrador, que está buscando pacificar. Esa es, digamos, que es la prioridad. Incluso siento al presidente siendo el menos ortodoxo de todos, con el fin exclusivo de llevar a México hacia la pacificación. Serenar, dice, ¿no? Serenar, exactamente, esa es la frase que él utiliza. Ahora, en ese sentido, doctor, mi pregunta es si la DEA, que está llenando hojas burocráticas para ofrecer resultados como llevar capos ante la justicia, como frenar toneladas de droga, etcétera, si la DEA le va a servir a AMLO o no en su objetivo para serenar a México. Voy a intentar ir un poquito hacia la abstracción para concretar esta pregunta y contestarla como me la hacen. La relación con la DEA y diferentes administraciones en México presidenciales no siempre es del todo homogénea. Se dice siempre que la DEA tuvo una relación estrechísima con el presidente Felipe Calderón, con García Luna, que la tuvo mucho menos con Peña Nieto y que no la tiene casi en absoluto con la presidencia de Andrés Manuel, ¿sí? Se dice mucho que durante el gobierno de Calderón la DEA operó con drones en México, es cierto, que tenemos evidencia empírica de que agentes de la DEA participaron en la detención del Chapo Guzmán en 2014. No solamente participaron, no, estaban uniformados, ¿sí? Con, valga el pleonasmo, uniformes de la Marina, armados con armamento de la Marina mexicana, ¿sí? Y estuvieron ahí en el momento de la detención. Las primeras fotos se las tomaron con ellos. La DEA tuvo vía libre, básicamente, en México durante la presidencia de Calderón. La tuvo mucho menos con el presidente Peña Nieto, y con Andrés Manuel me parece que es casi inexistente. Dicho eso, y aceptando eso como válido, es falso que la relación entre la DEA y, digamos, las instituciones mexicanas dependa de la relación presidencial, ¿sí? Han construido relaciones, redes transgubernamentales con la Marina, con la policía, con el ejército, con policías locales, con burócratas locales y estatales, etcétera, etcétera, que les permiten continuar trabajando en México a pesar de, digamos, una directriz presidencial que no quiera alinearse a las métricas de la DEA. Entonces el presidente puede hacer mucho, ¿no? El presidente puede evitar, digamos, eso, y sin embargo eso no evita que ciertos sectores de la Marina, que ciertos sectores del Ejército, que ciertos sectores, incluso hoy de la Gendarmería, no participen o no mantengan sus contactos con sus pares estadounidenses. Porque la política en México es mucho más compleja que la decisión del presidente de no querer colaborar. Termino con esto. El caso de Ovidio Guzmán el año pasado, ¿no? Y la tentativa de agarrar a uno de los hijos del Chapo, me parece, hasta donde sé, información limitada otra vez, ni siquiera fue consultada con el presidente de la República, sino que fue hecha, en parte, por las relaciones de años, de décadas, que ya mantienen burócratas mexicanos con funcionarios de la DEA y de otras agencias estadounidenses. Es decir, independientemente de si a López Obrador le parezca la operación de la DEA en México, la DEA de cualquier modo opera. Eso es lo que quiero decir. El presidente puede constreñir, puede dirigir básicamente, digamos, el paradigma, pero eso no evita, ni evitará jamás, que ciertas instituciones locales participen con la DEA en ciertas actividades. Y sin embargo, perdón, Alejandro, y sin embargo, doctor, sí hace falta un aval al más alto nivel para
por ejemplo, la aportación de armas de agentes de la DEA estábamos hablando, o tampoco importa el aval al más alto nivel del presidente de la República para que los agentes de la DEA usen armas, por ejemplo? Mira, hay algo que se llama las reglas del juego de la DEA en México, que son, digamos, guías que se fundaron en los años 70 para constreñir, digamos, el rango de maniobra de los agentes. Entre ellas está, por ejemplo, que no pueden usar armas, ¿sí? Legalmente están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, muchos de ellos, no pueden usar armas. La realidad, tenemos 100, 150, 200 casos que hemos estudiado de agentes de la DEA utilizando armas en México, secuestrando mexicanos en México, es el caso de Álvarez Machain, de René Verdugo, otros más, participando en tiroteos, asesinando, desapareciendo con armas en territorio mexicano. Entonces, la autoridad del presidente está ahí, de todos los presidentes, no hablo de Andrés Manuel solamente, de todos, está ahí, pero eso no quiere decir que que necesite la DEA el aval, como la CIA tampoco lo necesita del presidente para poder operar en México. Diría que el margen de maniobra del presidente para imponer una agenda antinarcóticos está ciertamente limitada, y haríamos mal en suponer que el presidente de la República, cualquiera que fuere, no estoy hablando de Andrés Manuel en particular, cualquiera que fuere, tiene, digamos, la capacidad, y el señor Durazo, para imponer, digamos, la forma en la que se relacionan diferentes núcleos, enclaves burocráticos con actores estadounidenses. Entonces, si la DEA es capaz de secuestrar ciudadanos mexicanos como en Hot Pursuit, lo que lleva al doctor Álvarez Machain pues primero al Paso y luego si es capaz de meter armas a México, como lo vimos en Rápido y Furioso, si es capaz de aportar armas sin permiso de los mexicanos, si es capaz de volar drones en México para perseguir sus propios objetivos, si es capaz de provocar muertes en México, ¿el costo no es demasiado alto para tenerlos aquí, o hay que aceptarlos como son y punto? Estamos, nos guste o no, y no nos gusta, o no me gusta, en el marco de una relación asimétrica inexorable con los Estados Unidos. De la misma manera en que te imponen tarifas comerciales, de la misma forma en que te imponen un montón de cosas en diferentes aspectos de la relación bilateral, los Estados Unidos imponen también su política antinarcóticos en México. Hay cierta aceptación, hay cierto margen de maniobra por parte de los actores locales, pero no ver todo este contexto, toda la relación de García Luna y la DEA en el marco de una relación asimétrica y profundamente inequitativa entre México y los Estados Unidos, es no ver el gran panorama, la big picture, de dónde está México en su relación con el poder, con el país más grande y más dominante del mundo. Doctor, preguntaría yo también, pues sí, ante esta circunstancia que no nos gusta, pero que es inevitable, la vecindad misma con Estados Unidos, ¿qué crédito le da usted a la estrategia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para abatir, para disminuir y eventualmente pues abatir o desaparecer la violencia en México? En este contexto de lo inevitable en la relación con Estados Unidos. Yo creo que se ha criticado demasiado, quizás con suficiente razón, la estrategia del presidente, pero de ninguna manera comparto la crítica más agresiva y más dura que ha habido en contra de su política de seguridad. Creo que el acercamiento ha sido el correcto, creo que la aproximación ha sido la correcta, pero si el presidente se ha enfrentado y se enfrenta ante una estructura de muchos años, de muchas décadas, una aproximación de la guerra contra las drogas, que es muy difícil derribar y tirar del todo. Pero me parece que, por lo menos en principio, la aproximación no ha sido la incorrecta. Está sujeto a la presión de Estados Unidos, está sujeto a las presiones burocráticas en México, pero la idea de amainar, digamos, la violencia a partir de no dirigir todo el poder del Estado en contra de las organizaciones criminales, la Kingpin Strategy y la captura de capos, me parece
que aunque siga sucediendo en algunas regiones de México, me parece que es la posición correcta. Yo esperaría que se le diera más tiempo para ver en dónde queda esto, pero el análisis y la crítica fácil de decir la estrategia no funcionó después de 2 años, tras el desastre que fue la estrategia del presidente Calderón y el desastre que fue la estrategia del presidente Peña Nieto, sería por lo menos equivocado, muy precipitado y por lo menos incorrecto también. Plantea el presidente efectivamente una estrategia más de paz, de acercamiento a las comunidades, de rescatar las comunidades antes de meterles pues policía. Me llama mucho la atención porque apenas el día de hoy se discute en Minneapolis la posibilidad de desaparecer a la policía y trabajar con la comunidad, o sea, que es una versión a partir de los eventos de Floyd, es una versión de la estrategia de López Obrador. O sea, Minneapolis es donde se dan los eventos que llevan al asesinato de Floyd. Pues ahora están discutiendo justo este día, el día de hoy, están discutiendo desaparecer a la policía y los recursos llevarlos a las comunidades, a las comunidades, a las minorías, llevar este dinero y provocar desarrollo, que esa es la palabra que está rescatando Minneapolis. Entonces, Estados Unidos de repente tiene estas en sus sociedades, sus distintas sociedades, porque son muchas, de repente estos estallidos de lucidez, y también tiene esta voluntad férrea por mantenerse en políticas viejas como la política antidrogas. ¿Qué es lo que sostiene, le pregunto, doctor, una política que a claras luces está derrotada hace muchos años, quizá décadas, que es la política antidrogas? ¿Qué es lo que la mantiene de pie? Lo que mantiene la política antidrogas de pie, básicamente, es lo que se llama en inglés la political economy del policing, es decir, la economía política de las agencias antidrogas que están... Si el problema de la droga desapareciera, para plantearlo de otra manera, desaparece la DEA, desaparece la institución. Hay un interés burocrático de muchas de las policías antinarcóticos de que el problema de la droga persista y exista. Es una paradoja, pero es una realidad. Mientras más confiscaciones hay, mientras más capos hay, más posibilidad de existir tienen. Yo creo que, como todo en la vida, la respuesta está en la mitad. Llevar esto al extremo de eliminar las policías en completo, pues no me parece justo. Así como tampoco está bien abocar todos los recursos del Estado a la parte policial. Abogaría por una reforma policial desde lo local que permita, digamos, una interacción mucho más sana entre policías locales y comunidad. Yo creo que en México, esto no se sabe porque no sabe mucho, no está en la discusión, pero en México el gobierno del presidente López Obrador ha intentado construir un modelo de policía local que no tiene nada que ver con la gendarmería, no tiene nada que ver, digamos, con lo que aparece en los titulares siempre, pero me parece que se va en el buen camino de construir policías locales, policías estatales cercanas a la comunidad, y creo que lo que está en Minneapolis, en Estados Unidos, es bueno porque está bien que se hable de la policía. Necesitamos hablar de la policía, pero no de la policía represiva y de la policía desde arriba, sino de un enfoque mucho más local, que es lo que necesita México. Digamos, una aproximación mucho más local, diferenciando los problemas de diferentes comunidades y construyendo policías locales mucho más cerca de sus comunidades. Doctor Carlos Pérez Ricart, pues experto en esta combate, en esta política tan desastrosa del combate a las drogas. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a este auditorio con esta información esclarecedora. A reserva de que tenga algo más que agregar, doctor, muchísimas gracias. Agradecerles a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Vamos a una pausa y volvemos.